Get in the game at Vons. We're kicking off the football season with big prizes. Look for the Game On participating player tags, buy any 3 and enter your code for a chance to win. Use your club card at Vons and get Gatorade 32 ounces selected varieties 10 for $10. And Life or Captain Crunch cereal selected sizes and varieties 2 for $6. No purchase necessary. Open to residents of Southern California counties listed in rules 18 years and older. Ends January 9, 2018. Enter code by January 12, 2018. Rules at GameOnSoCal.com. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal amigos de la biblioteca de Shlomo? Espero que estén pasando un día sumamente espectacular donde quiera que nos estés sintonizando y a la hora que te estés disponiendo a escuchar este programa, este audio podcast. Y por las diferentes vías, redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Evox y claro, Spreaker. Y búscanos ahí en Spreaker bajo la biblioteca de Shlomo o Ser tu Ser. Antemano te doy la bienvenida a este espacio de misterio en donde el día de hoy estaremos platicando de 2 temas muy interesantes. Uno de ellos, de nuestros primeros temas, es sobre el anticristo. ¿Cuántas veces has sido o has escuchado la historia del anticristo? ¿Será que es una persona? ¿Será que es un grupo de personas? ¿O será que es un sistema? ¿O será que simplemente el anticristo es la representación de una estructura establecida desde hace miles y miles de años en la humanidad? ¿O será que es una tendencia nueva? Estas son nuestras preguntas, las cuales vamos a buscar juntos la respuesta y el trabajo de investigación. Pero también vamos a hablar sobre la conciencia, sobre qué es la conciencia, y también vamos a hablar sobre una nueva tendencia que probablemente ya esté pasando la realidad misma, en que se dice que el ser humano puede que llegue a almacenar o a sobreguardar, a encontrar la inmortalidad. ¿Tú crees que sea posible alcanzar la inmortalidad? ¿Tú crees que sea posible que el ser humano pueda almacenar sus propias memorias o pueda almacenar la conciencia misma? Estas son las preguntas que nos preguntamos en el día de hoy y también que estamos buscando las respuestas en este día, en esta noche o en este día soleado. Quizás encontremos la respuesta mucho más cerca de lo que piensas.
Hoy quiero hablarte de un tema muy interesante, sobre un personaje que quizás ya hayas escuchado y quizás sea un personaje que venga a hacer un cambio en la historia de la humanidad. El día de hoy vamos a hablar sobre diferentes personajes que han influenciado en la historia de la humanidad. Quizás ya conozcas este nombre. Una figura bastante polémica, bastante controversial, bastante misteriosa, bastante ya hablada en diferentes pasajes de un libro muy antiguo, un libro maravilloso, un libro llamado la Biblia. Pero también ha habido otros escritos donde también nos han hablado sobre este personaje en diferentes culturas, diferentes civilizaciones y en diferentes tiempos, diferentes reinados, diferentes conceptos intelectuales también. La figura de este personaje llamado Anticristo. El término procede del griego agri, que quiere decir anti, subtítulo opuesto, ungido, Mesías, Cristo, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone a Cristo. Es un tema bastante extenso, es un tema que prácticamente estuvimos pensando en hacerlo aproximadamente un año. Hubo una parte de mí que se oponía a hablar de este ser, pero como todo, llega la hora en el que tienes que enfrentar ese lado oscuro. Quizás este personaje Anticristo sea la representación del lado más oscuro del ser humano, o quizás no sea solamente uno y sean varios, o quizás sea uno el líder y la representación de todo un esquema estructurado, intelectual, económico, sociológico, religioso, teológico, espiritual y trascendental. Bueno, antes de continuar, quiero decirte que el nombre Anticristo en la teología y la escatología cristianas se refiere a una figura cumplida con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan, donde un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos de un adversario decisivo de Jesús, y por otro, a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo. Y bueno, retomando a los puntos históricos más antiguos, ya hay varios libros, como el libro de el Apocalipsis de Pablo, hay el Apocalipsis de Elías, está el Apocalipsis de Adán, está ya hay bastantes frases y bastantes escritos que hacen mención a un personaje que va en contra completamente de la creencia de un ser supremo, de ya lo establecido, ¿sí? Un adversario, alguien que va en contra de los ideales íntegros de una estructura global, de una estructura
espiritual, llamémoslo así. Retomando este tema, ya ha habido varios pasajes donde han hablado de este personaje, pero solamente el libro de Juan hace mención con claridad y le pone la palabra anticristo. Pero montándonos a la historia, si nos vamos aproximadamente 100 años antes de Cristo, ya existía en las afueras de Jerusalén una comunidad llamada los esenios. Los esenios estaban esperando a un Mesías, a un redentor, alguien que viniera a unir las 12 tribus de Israel. Y ya había habido 45 Mesías antes del Mesías esperado, el cual ya hablaba varios libros en el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento es reflejo de el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo bajo el sol. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la figura de este personaje que es bastante oscuro? Pues tiene que ver mucho, ya que se dice que hubo 45 Mesías antes del Mesías. Y se decía que este Mesías, durante esos 45 Mesías, el último tenía que hacer algo muy específico. Eso cuentan los escritos de Qumran, ¿sí? Escritos muy antiguos que se encontraron en las afueras de Jerusalén, en unas cuevas donde un par de chicos, un pequeño, arroja una piedra al fondo de una cueva y hace un ruido singular, y este chico se acerca y se da cuenta de unas vasijas bastante antiguas, y lo que hace es que lleva estos pergaminos, ¿sí?, a Jerusalén y los vende por un precio muy barato, y ahí se desvelan diferentes historias y diferentes anécdotas de antes de la venida de Cristo y de Yeshua. Entonces cuenta estos textos que el verdadero Mesías tenía que literalmente tener una intuición mucho más elevada que cualquier persona común y corriente. De esta manera se cuenta que estaba el sacerdote y le hace una prueba a estos postulados Mesías, a los que estaban literalmente declarándose Mesías. Entonces se acercan al sacerdote y el sacerdote les hace una prueba y pone a dos personajes, uno a un asesino en serie y a otro una persona justa. Los dos están del mismo tamaño, los dos visten las mismas ropas, había un gran parecido, cuentan los relatos de estos rollos de Qumran. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que tiene que hacer este Mesías, ¿verdad?, si era realmente el Mesías y que venía a remitir, realmente a sacar de la cautividad de Persia, de Grecia, y todavía que no llegaban los romanos en el primer siglo, ¿sí? Estamos hablando, nuestra historia se está remontando aproximadamente 100 años antes de Cristo, aproximadamente. Y bueno, este personaje tenía que oler literalmente la maldad que radiaba de su piel la persona. Y si esa persona fallaba a esta prueba, pues literalmente no era el Mesías, era un anticristo, alguien que realmente venía a ocupar
un puesto que no le correspondía. Los esenios era una comunidad muy sabia, que hasta hoy en día se siguen escondiendo escritos bastante poderosos, bastante singulares, donde ocultan cosas bastante interesantes que pueden cambiar el rumbo de la humanidad, tanto así, ya que los esenios sabían muchas cosas. El aspecto cuando vemos el Maestro Jesús, al Maestro Yeshua, que convierte el agua en vino, esa era una cultura de los esenios, era algo que ellos lo hacían habitualmente. Eso era para ellos prácticamente algo muy normal para los esenios. Y bueno, los esenios tenían una de las bibliotecas más grandes del mundo en aquella época. Y bueno, pues continuando con nuestra historia, llega este personaje y falla la prueba. No alcanza a oler la maldad que desprende de su piel una persona malvada, ya que se dice que nuestra piel es como perceptores, es como una antena. Nuestra piel, cuando sudamos, estamos sacando algo que nuestro cuerpo realmente no le sirve, ¿sí? Pero entre esos olores, entre ese sudor, también hay un código que quiere decir qué tipo de persona eres, ¿sí? Entonces, estos mesías tenían la responsabilidad de realmente descubrir quién estaba diciendo la verdad y quién estaba diciendo la mentira, cuál era el bueno y cuál era el malo. Y bueno, eso es lo que cuentan los relatos de Qumran. ¿Y qué tiene que ver esto con esta historia? Pues mucho. ¿Por qué? Porque después de que nunca llegó el Mesías, llegó un personaje que remonta a la historia del primer siglo, llamado Epifanio IV. ¿Y quién fue Epifanio IV? Epifanio IV fue más y nada que la mano derecha de Alejandro Magno. ¿Y quién fue Alejandro Magno? Alejandro Magno fue considerado un anticristo, alguien que quería tener el control absoluto de la humanidad, así como lo oyes. Alejandro Magno era un híbrido. ¿Qué quiero decir con un híbrido? Es de que su nacimiento no fue normal. Dicen las leyendas del nacimiento de Alejandro Magno, cuentan que su mamá tuvo relaciones con un ser de bajo astral. Eso es lo que se cuenta, que su parto no fue normal, que tuvo una influencia de cierta forma divina, una influencia de seres de bajo astral, si lo pudiéramos poner así. Se cuenta que cuando Alejandro Magno tenía 8 años, él tenía un ojo color azul y un ojo color verde, ¿ok? Alejandro Magno a sus 8 años conquista a un potro salvaje. Ni los mejores caballeros de la época podían conquistar a este potro salvaje. Llevaban días queriéndolo conquistar, queriéndolo montar, y en 5 minutos un niño de 8 años llamado Alejandro agarra y pide el permiso de su papá para poder dominar a este potro salvaje. Todos se ríen y dicen: si eres un niño, ¿cómo vas a dominar a un potro salvaje? Hazte a un lado. Y el papá le dice: bueno, te voy a dar la oportunidad. Le da la oportunidad. Alejandro Magno se acerca al potro salvaje, le agarra la cuerda y lo tira. Se vuelve a levantar y vuelve a agarrar la cuerda, y lo que hace Alejandro Magno, simplemente dirige el potro salvaje hacia el sol.
y con el resplandor del sol el poto salvaje queda ciego por un instante. Y él aprovecha ese instante para subirse al poto salvaje, y desde ahí arriba de ese poto salvaje, Alejandro Magno dijo estas palabras: voy a ser el nuevo rey del mundo, voy a conquistarlo todo, voy a conquistar todo Europa, todo Asia, voy a llegar hasta los confines de la tierra, voy a llegar hasta donde nadie ha llegado, lo voy a dominar todo. Y desde ahí dijo: soy alguien que van a recordar por el resto de la humanidad. Soy el elegido. Soy el que va a trascender la humanidad. Y mis memorias van a quedar para siempre. Esas fueron las palabras de Alejandro Magno. En pocas palabras, se declaró un anticristo, ya que en aquella época no se le llamaba anticristo, se le llamaba falsos profetas, se le llamaba alguien que simplemente viene a conquistar, ¿sí?, a decir una verdad, pero detrás de esa verdad hay una mentira, ¿sí?, hay una influencia. Y bueno, Alejandro Magno llega y lo conquista todo. Llega y conquista a Egipto. Llega y conquista él a sus 33 años. Fallece. Y qué curioso, ¿no? Un número cabalista, un número, pongámoslo, un número muy importante para un Mesías. Ya siendo, sea un Mesías falso o un Mesías auténtico, como lo vemos como el Maestro Jesús, el Maestro Yeshua. A los 33 años muere Alejandro Magno en Egipto, y antes de morir le dice a Epifanio IV: tú vas a ser el próximo Mesías, tú vas a ser el anticristo. De cierta forma, tú vas a llevar la profecía a Jerusalén, y lo vas a conquistar en Jerusalén, y te vas a sentar en el templo de Salomón. Así fueron las palabras, y le dijo: mi espíritu te acompañará y cabalgarás sin cesar. Alejandro Magno conquistó todo, lo conquistó todo. En aquella época nadie podía pararlo, era un ser imparable, de estatura muy pequeña, con un ojo azul y un ojo verde. Arriba de su caballo salvaje que pudo dominar, se subió, y desde el momento que se subió, nadie lo pudo parar, ni los propios persas lo pudieron detener. En aquella época llegó Epifanio IV, llega a Jerusalén y se declara el Dios en la tierra. Se declaró un Dios en la tierra, el representante de una figura divina. Se declaró un Dios y dijo: yo soy un Dios y vengo a conquistarlo todo. Y claro, en aquella época hubo una gran resistencia en Jerusalén. Los jasídicos, los hermanos jasídicos, los hermanos justos, se resistieron. Hubo una gran batalla. ¿Y qué es lo que pasó? Que hubo una gran resistencia, y hubo un punto donde Epifanio IV empezó a conquistar Jerusalén, llega y empieza a hacer actoses, empieza a hacer cosas terribles, empieza, literalmente se cuenta la historia, que desde ahí se inició la idea del dinero, de la moneda. Desde ahí él creó la moneda, porque en la cara, en la parte de frente de la moneda, estaba el rostro de Epifanio IV.
y en la parte de atrás había una figura distinta. Entonces llega Epifanio IV a Jerusalén y empieza a conquistar. Hay una gran resistencia y Epifanio IV usa algo muy fuerte: el miedo. El miedo y el terror. Empieza, de cierta forma, a las mujeres embarazadas de aquella época les abre el útero, les abre el vientre y les saca el bebé y los estrella en las paredes de Jerusalén. Y nadie podía hacerle nada. Ya todos los guerreros estaban completamente descartados. Ya estaba tomando la ciudad santa, Jerusalén. Y empieza a estrellar bebés recién nacidos en las afueras de Jerusalén y en los adentros de Jerusalén. Empieza a cortarle los pechos a las mujeres. Empieza a cortarle los genitales a los hombres y hace que se los coman. Este era Epifanio IV, con la inspiración de Alejandro Magno. Alejandro Magno se proclamó un Mesías, pero no era tan perverso, porque Alejandro Magno, se cuenta la historia, que respetaba las ideologías de cada lugar donde él pisaba. Él quería conquistar de una forma mucho más tranquila, pero el aspecto de Epifanio IV es un ser completamente oscuro, es un ser perverso, es un ser malvado. Epifanio IV levanta una moneda y se declara Dios en la tierra, se declara anticristo, se declara el falso profeta, se declara el que lleva un falso mensaje, y que el que no lo escuchara iba a pagar las consecuencias, iba a pagar una terrible causa. El pueblo de Israel es sometido por Epifanio IV y empieza a incrementar la moneda. De ahí nace la idea del dinero, de ahí nace la idea de la moneda, de ahí con Epifanio IV, un hombre completamente anticristo, antipaz, antiamor, ¿qué te puedo decir? Anti ser humano. Epifanio IV conquista Jerusalén y se sienta en el templo de Salomón. Así como lo escuchaste, se sienta en el templo de Salomón y manda a sacrificar un cerdo en Shabbat, en el sábado. Imagínate qué humillación más grande para un hermano judío, que este personaje se sentara en el templo de Salomón, en un lugar completamente sin igual, sagrado. Me imagino que en aquella época estaba el arca del pacto ahí. Me imagino que estaban la vara de Aarón. Me imagino que estaba la mesa de Salomón, la lápida templaria. Me imagino que esa escena en donde Epifanio IV simplemente se declara anticristo. Estamos hablando de aproximadamente 150 años antes de Cristo. Llega Epifanio IV y empieza a hacer un destroce ahí. Empieza a sacrificar cerdos ahí en el templo de Jerusalén, en pleno sábado. Y bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque ahorita actualmente hay un proyecto bastante ambicioso en donde en Jerusalén ya se tiene todo listo. Ya se tiene todo listo, la ropa del sacerdocio, se tiene listo la vara de Aarón,
bueno, la vara de Aarón todavía no se ha encontrado, porque se dice que está dentro de la arca del pacto, dentro de esa arca que dice que nadie la podía tocar, y que el que la tocaba simplemente caía fulminado, moría. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en Jerusalén ya prácticamente están listos para recibir al Mesías, al falso profeta, al anticristo, un personaje que va a hacer un cambio a nivel global. Comúnmente con el término se ha hecho alusión a los herejes dentro de las propias corrientes cristianas. Así lo encontramos en las epístolas de San Juan, en las cuales es empleado para referirse a cualquiera que niega que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, que Yeshua es el Mashiach, ¿verdad?, en términos hebreos, ¿verdad?, y vino en carne. Vamos a hablar sobre el anticristo en la Biblia. Solamente en la primera y segunda epístola de Juan en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega anticristo. Las citas son 4. Vamos a hablar sobre estas citas. Te voy a dar las citas para que puedas junto con nosotros investigar que realmente, hijos míos, dice la cita, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Primera de Juan 2:8. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, que Yeshua, el Mashiach, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:22. Y todo aquel que niega a Jesús no procede de Dios, del Eterno, sino que está inspirado por el anticristo, por un espíritu, por algo invisible, por una influencia que no podemos ver, que quizás sea una influencia que se ha ido heredando de generación en generación, por el que ustedes oyeron decir que vendrá y ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. Pero aquí la palabra mundo en el primer siglo no se conocía, porque después de 300 a 400 años es cuando Cristóbal Colón emprende el viaje a las Américas y descubre esta palabra mundo. En aquella época la palabra mundo era la palabra universo. Así, dice, porque ustedes oyen decir que vendría y ya está en el universo. Primera de Juan 4:3. Porque han invadido el universo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo, a Yeshua, manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Segunda de Juan 1:7. En los 3 primeros versículos, el anticristo es presentado como una figura singular, externa a la comunidad cristiana, que expresa mera opción y rechazo al Dios, al Dios de amor, al Dios cristiano, pero que tiene capacidad de inspirar a muchos al rechazo a Jesús, a Yeshua, aquel que nos trajo un mensaje de amor y que aún hoy en día seguimos hablando en nuestros libros de historia. El mayor reformador de la historia jamás habida en el mundo entero, el mayor sociólogo. En el versículo de la segunda carta que les pone ese verso, muchos que no manifiestan a Jesucristo, a Yeshua, llegan luego y será el singular pareja actual, el seductor y el anticristo, por
oposición al Padre y al Hijo. El camino hacia el rechazo al Dios cristiano comienza en esta descripción por el rechazo a Jesucristo, a Yeshua, la conducta que Juan sugiere a la comunidad para superar estos peligros que llevan ateísmo. Es el retorno al amor fraterno de los principios. El anticristo de los autores católicos, vamos a ver. Hipólito de Roma, en su tratado de Cristo y Anticristo, afirma: ahora bien, como nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, fue profetizado debajo de una figura de un león a causa de su realeza y gloria, de la misma manera, las Escrituras también en otro tiempo sabía del Anticristo como un león. Ya escuchamos bastantes pasajes que dice que Hasatán, Satanás, anda como león rugiente. Pero ¿quién es Satanás? ¿Quién es Hasatán? Hasatán es en hebreo. Hasatán es la representación del ego del ser humano. El relato de su tiranía y violencia, ya que el impostor procura compararse a sí mismo en todas las cosas al Hijo de Dios. Cristo, Yeshua, es un león, por lo que el anticristo es también un león. Cristo es un rey, pero lo que el anticristo también un rey, el Salvador se manifestó como un cordero. Así que también de igual manera aparecerá como un cordero, aunque dentro de un lobo. El Salvador vino al mundo en la circuncisión y vendrá de la misma manera. El Señor, el Eterno, envió apóstoles en todas las naciones y de la misma manera enviará falsos apóstoles. El Salvador reunió a las ovejas que fueron esparcidos, de igual manera reunirá a un pueblo que está disperso. El Eterno, el Señor, le dio un sello a los que creen en Él y le dará aún semejante manera. El Salvador apareció en forma de hombre y también vendrá en la forma de un hombre. El Salvador levantó y mostró su santa carne como un templo, y Él levantará un templo de piedra en Jerusalén. Aquí está un dato muy interesante, cómo la idea del anticristo pretende levantar, volver a reconstruir los cimientos del tercer templo en Jerusalén, ya que recordemos que el primer templo de Jerusalén fue destruido por los persas, por diferentes civilizaciones en aquella época. El segundo templo fue destruido por los romanos y parte de los griegos, con la historia de Epifanio IV, que se declaró anticristo. Igual que tenemos otro personaje, Alejandro Magno. También tenemos otro personaje, uno de los anticristos más modernos de nuestra historia podría ser Hitler. Una bestia, ¿sí? Una bestia, un anticristo que va en contra de los valores de la humanidad, pero que sin embargo pudo engañar a todo un pueblo, a toda una nación, a todo un continente, a toda Europa, y que si no lo hubieran parado, no sé qué hubiera pasado. Son ciertamente anticristos todos los que salen de la iglesia y se separan de la unidad. Nadie lo dude, lo afirma el mismo Juan. Salieron entre nosotros, pero no era de nosotros, nuestros. Pues si hubieran sido de nuestros, sin duda hubiesen permanecido con nosotros. Y aquí está un dato muy interesante, que los anticristos o el anticristo saben muy bien cómo se maneja el sistema religioso, el sistema apostólico, el sistema, digámoslo, cristiano. Es una persona que no creció externamente. Este anticristo moderno, los anticristos
de la época de 2000 años hacia atrás, como Alejandro Magno, como diversos personajes, como Nabucodonosor, que también se declaró el rey de la tierra, el rey del universo, ¿no? Y mandó a construir una gran pirámide, ¿no? Como lo vemos con Nabucodonosor I. Nabucodonosor I habla en el libro de Génesis, no nada más en el libro de Génesis, sino muchas historias alrededor del mundo hablan sobre este personaje, que existía un rey en Asia, en Medio Oriente, que había construido una gran torre que quería llegar hasta Saturno. Esa era la idea de Nabucodonosor I. Después vemos con Nabucodonosor IV, ¿sí? Nabucodonosor II, que fue su descendiente, que vemos a Daniel en Babilonia, ¿verdad? Y vemos cómo Daniel pelea contra este personaje y toda la estructura que había detrás de él, ¿verdad? Y pelea, como el profeta Daniel pelea contra este personaje que se declara también anticristo, pero que en aquella época no se le llamaba anticristo, sino simplemente se le llamaba emperadores, reyes, se le llamaba dinastía, ¿no? Esa es la idea del anticristo de 2000 años hacia atrás y 2000 años hacia adelante, después de la muerte del Mashiach, de Jesús. Juan se refiere a que los próximos anticristos no van a venir externamente, sino que van a nacer ¿de dónde? De la misma iglesia, de la misma religión, de la misma ciclo espiritual, y porque van a tener una gran influencia en el globo terráqueo. Este personaje sabe muy bien cómo se mueve el sistema económico, sabe muy bien cómo se mueve el sistema religioso, sistema espiritual, sistema intelectual, social, socioeconómico. Sabe perfectamente bien. ¿Y por qué te comento esto? Porque se me hizo curiosamente estuve analizando, estuve estudiando y observando los cambios que se están originando en el globo terráqueo, pero en una parte muy específica en el mundo, una parte llamada Arabia Saudita, y quiero compartirte esta parte, y quiero que tú mismo juzgues y veas todo el escenario que se está estructurando. Te voy a leer un artículo que dice: ahora resulta que Arabia Saudí quiere elegirse como un país modelo. Ahora Arabia Saudita quiere ser el modelo de moral a nivel global, cuando sabemos que en Arabia Saudita no se respetan los derechos humanos, cuando sabemos que Arabia Saudita es un país en donde la mujer no tiene voz ni voto. Sabemos que en Arabia Saudita, en donde es un grupo de países en donde las guerras no han parado desde hace 4000 años. Es un continente que tiene 4000 años de guerra, y que durante 4000 años, aproximadamente 2500, 3000 años, ha durado ese conflicto con Occidente. Lo vemos en toda la historia, con los templarios, lo vemos con los cruzados, lo vemos con Alejandro Magno, lo vemos con Napoleón, lo vemos con una diversa de personajes que han pasado en la historia y que han creado una guerra entre Occidente y Medio Oriente. Esa es una guerra muy antigua, eso no es algo moderno, esto siempre ha sucedido desde hace 2000, 3000 años atrás. Pero lo interesante de esto es lo que te quiero compartir. Dice: un país modelo a seguir para todas las naciones del mundo. Imagínate, un país donde no se respetan los derechos humanos quiere ser el modelo al mundo, quiere influenciar en el mundo. Y según ellos están dando los primeros pasos. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo?
con una noticia sorpresiva que sin duda estremece a las finanzas, las creencias fiduciarias, a las creencias establecidas y a las cabezas de muchas corporaciones. De la noche a la mañana, la monarquía saudí anuncia una cacería de brujas. Más bien, el resultado sin precedentes en toda su historia. Los peces más gordos arrestados. Nadie se hubiera imaginado una operación de tal envergadura. Príncipes, ministros y decenas de exministros y empresarios fueron detenidos en una operación anticorrupción que investiga las fraudulentas tejes y manejes del reino, toda la estructura de corrupción de décadas con respecto al lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción. Así el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, el Saud, decretó la formación del Comité Anticorrupción y así cayeron los que parecían intocables. El comité tiene facultades extraordinarias para hacer lo que sea el propio gobierno monárquico de este país. Puede emitir órdenes de arresto, prohibir viajes al extranjero, congelar bienes y tomar medidas preventivas antes de que los casos lleguen a los tribunales. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto que está pasando en Arabia Saudita con Occidente? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O qué tiene que ver eso con mi economía? ¿Qué tiene que ver eso con el sistema global? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo podría afectarme a mí como ciudadano de este país, del país donde vivas? Quizás vives en Asia, quizás vives en Europa, quizás vives en América, en el continente que tú en este preciso momento estés. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la energía, el petróleo que sustenta a Arabia Saudita alimenta al globo terráqueo, que es el petróleo, ¿sí? Y lo que pasa en Arabia Saudita pasa a afectar de manera indirecta o directa al mundo entero. ¿Por qué? Porque vas a ir a poner gasolina y los precios de la gasolina van a estar 10 centavos, 15 centavos más a la alza. Probablemente la comida que antes te costaba cierto precio, ahora te va a costar un poco más, y poco más, y un poco más, y un poco más. ¿Sí? Eso es lo interesante de esto, que Abdulaziz Al Saud es un nombre muy clave. Este personaje, su nombre original es Salomón, y él tiene un hijo. Él tiene un hijo que se llama el príncipe Mohammed. ¿Ok? Es el príncipe Mohammed, ese es el protagonista de esta historia. Pero también hay otro protagonista. Cuando hablamos de los peces gordos, aquí es donde vamos. El asunto que hay que ver no es que si sea aplaudible o no una acción tal uno de los países más atrasados en derechos humanos, ni mucho menos si la decisión vista como un asunto interno ayudará o no al pueblo saudí. No, el asunto que hay que ver es de dónde viene y hasta dónde va esta ocurrencia del rey. Algo que se puede ver claramente a quien nombró para presidir esta comité anticorruptos. Nada menos que en el mismo y controversial príncipe heredero Mohammed bin Salomón, de 32 años de edad, que sus puestos en el gobierno que ejerce actualmente y simultáneamente parecen a un candelabro lleno de velas. Este joven
Imagínese usted, imagínate, es viceprimer ministro de Arabia Saudita, ministro de Defensa, asesor especial del rey y sobre todo el presidente del Consejo de Asuntos Económicos y Desarrollo, que decide la hoja de ruta financiera interna y externo del país. Pero este personaje, Mohammed bin Salman, es el príncipe actualmente, tiene 32 años y medio. Le faltan algunos meses para tomar el reinado. Pero, ¿qué es lo interesante de esto con nuestra historia? ¿Qué enlace puede tener Mohammed bin Salman con el anticristo? ¿O qué conexión pueda que tenga con ese personaje enigmático en el que habla el libro de Juan? Pues mucho. Este personaje, Mohammed bin Salman, metió a la cárcel por corrupción a uno de los hombres más ricos del mundo, que era prácticamente intocable. Nadie lo podía tocar. No nomás a él, sino metió a más directivos que controlan el sistema petrolero, que controlan el costo de la alza de los productos básicos, que controlan no nada más en Medio Oriente, sino a nivel global, que tienen una influencia, más que nada, una influencia sobre el petróleo, sobre la economía global. Y ahora, por si fuera poco, también se ha convertido en la policía de la corrupción entre los cargos más altos y las figuras más poderosas, el príncipe adinarias del mundo. Con ese dato, la presunta Santa Sola, realmente esta carencia de brujas es porque Arabia Saudí quiere ser un país sin corrupción, o es para eliminar a gobernantes y dejarle el camino libre para que el príncipe heredero sea un rey que pueda gobernar sin ninguna oposición. Y más aún, si es que estamos viendo la nueva estrategia de Arabia Saudita, no para proteger a su pueblo, sino para que quiere imponer su poder en Oriente Medio y en el mundo entero. Léase bien Plan Visión 2030. O sea, tú puedes buscar el Plan Visión 2030, bautizado y representado por el príncipe heredero para buscar la transformación cultural y económica de Arabia Saudí. Entre los detenidos está uno de los millonarios más acaudalados del planeta, el número 45 y el más rico de Arabia Saudí, el príncipe Al-Walid bin Talal, nieto del fundador del país, Abu Sid Al-Saud. Disculpen. Este príncipe es un exitoso emprendedor internacional cuya fortuna se eleva a más de 17 mil millones de dólares y su dinero ha penetrado como inversionista en corporaciones que mueven al mundo como Citigroup, Twitter, Apple, Disney, Motorola, Fox, Corporación y una larga lista de cadenas de hoteles de lujo. Estos personajes que mueven al mundo o que tienen una influencia a nivel global, el día lunes fueron encarcelados por el príncipe Mohammed. El príncipe Mohammed, a sus 32 años y medio, tiene el poder y tuvo el poder y seguirá teniendo el poder de meter a estos personajes que manejan o que influencian parte de la economía global, no solamente de dinero, sino también social, socioeconómica, sociológica, sobre muchos aspectos. Pero aquí está lo interesante de esto, de este personaje. Mohammed
Estas fueron sus palabras contextuales que él dijo. Dijo: yo soy apenas un rey. A mis 33 años me voy a convertir en el rey de Arabia Saudita, el que lo va a controlar todo en Arabia Saudita. Pero no solamente quiero transformar Arabia Saudita y hacerle una nación independiente, una nación democrática, una nación donde los niños y las mujeres tengan derechos humanos. No solamente quiero eso, sino quiero conquistar el mundo. Voy a conquistar el planeta entero y voy a influenciar sobre su economía. Voy a transformar la forma en cómo se maneja el dinero, la forma como se ve el dinero. Lo quiero todo. Y lo interesante de esto, que las profecías de Juan, las profecías del Apocalipsis, del libro de Revelaciones, tiene que surgir un personaje que pueda influenciar entre el pueblo de Israel y el pueblo judío. Las características de este personaje, de este príncipe, son bastantes. Y recordemos que a los 33 años es la edad donde Jesús, el Mesías, se vuelve un Mesías a los 33 años. Este personaje no será que estamos presenciando la venida del anticristo y que ya está aquí entre nosotros y que siempre ha estado ahí y que estamos viendo los cambios que se están originando en este preciso momento. Cómo todas las piezas se están moviendo a un orden mundial. Hoy en día el dinero va a llegar a un punto donde va a desaparecer. Va a llegar a un punto donde muchas cosas van a colapsar. Muchas ideas. Estamos entrando en una era, pero para que reine la paz tiene que reinar el caos. ¿Y cómo es que el anticristo trabaja? Se dice en las profecías que este personaje, el anticristo, va a llegar y va a empezar a influenciar sobre la economía mundial. Va a empezar a unir todas las religiones. Va a empezar a contraatacar la pobreza. Va a erradicar la pobreza. Va a empezar a ser una persona muy carismática. Este príncipe literalmente estudió en Estados Unidos, estudió en Harvard. Es una persona que sabe muy bien cómo piensan en Medio Oriente y en Occidente. Sabe muy bien sobre economía. Es una persona bastante preparada. Y la idea de este personaje es que va a venir a unificar todas las religiones, todos los sistemas económicos. Va a influenciar sobre el tercer templo. Va a tener una influencia donde ahorita actualmente en Jerusalén está la mezquita de Osmar. Está la mezquita de Osmar y durante 2000 años no han podido quitar esa mezquita de ahí para construir el tercer templo. Estas fueron las declaraciones del rabino, director de la construcción y la propulsión del tercer templo en Jerusalén. Ya están listos, dice. En 2 años tenemos la tecnología para reconstruir el tercer templo en 2 años. Ya tenemos todo listo, dice. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el pueblo de Israel está esperando que regresen las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, cuando las 12 tribus de Israel regresen a Jerusalén, o cuando las 12 tribus se unan
y comprendan quiénes son, es cuando se va a empezar a construir el tercer templo. Se va a empezar a construir, se va a destruir probablemente la mezquita de Osmar, el cópulo de la roca, donde se dice que está la tumba de Abraham, que los islamitas guardan muy celosamente. Y ese es el conflicto. Ese es el conflicto de Jerusalén con con el grupo árabe, o con todos los países árabes. Quiere exterminar a Jerusalén. Pero este personaje que están naciendo entre ellos no es un personaje que viene de afuera, es un personaje que sabe perfectamente cómo se mueve todas las piezas, ¿sí? Es un personaje que está naciendo entre ellos. Y lo curiosamente que su papá se llama Salomón. Eso es lo curioso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el tercer templo esté reconstruido? Todos van a estar en paz, no va a haber pobreza, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, pero cuenta la profecía bíblica que va a haber un orden mundial, va a haber una sola moneda, todos van a estar en paz, las guerras van a cesar, la economía o la forma en cómo la guerra hacía ganar dinero va a cambiar el sistema económico, ¿sí? Va a cambiar completamente el sistema económico. Ya no se va a hacer dinero a través de la guerra, sino va a haber otras formas, ¿sí? Entre comillas, mucho más prácticas. Bueno, este personaje, el anticristo, va a empezar a traer el orden mundial, la paz mundial, todas las religiones van a estar de acuerdo, nadie se va a meter con nadie, no va a haber violencia por algún tiempo, ¿ok? Por algún tiempo, y cuenta la profecía que este personaje se va a sentar en el templo de Jerusalén cuando ya esté construido. ¿Y qué crees que va a pasar? Lo mismo que pasó con Epifanio IV. Se declaró Dios en la tierra. Se declaró un falso Mesías. Se declaró la divinidad en la tierra. Entonces, es ahí cuando el pueblo de Israel va a decir: ha llegado el Mesías, ha llegado nuestro Salvador, ha llegado el que nos ha permitido construir nuestro tercer templo. Ya no estamos en guerra, ya todo está tranquilo, ya está todo en paz, erradicó la pobreza, todos vamos a estar bien, que es lo que queremos al final, estar bien, ¿sí? Pero como cuenta la historia, los relatos bíblicos, que dice que este personaje se va a sentar en el templo de Jerusalén y va a matar un cerdo y lo va a sacrificar, y de ahí se va a armar muy probablemente la tercera o cuarta guerra mundial y va a haber un caos. Estas son las profecías, esta es la historia, y eso es el esquema que te presento, que tú juzgues, que tú critiques, que tú investigues todo lo que está pasando y las palabras que está diciendo este personaje. A sus 62 años y medio está conquistando el continente árabe, continente Medio Oriente prácticamente. Está unificando toda Arabia Saudita, está erradicando la pobreza, está erradicando la corrupción a sus 32 años y medio. Ha metido a los intocables, a los hombres más ricos del mundo, a la cárcel y a un juicio político. Y bueno, esto fue nuestro tema del anticristo. Creo que me quedé corto. Envíame tus comentarios. Realmente es un tema apasionante. Hay mucho que hablar. Cómo tiene que ser la estructura del tercer templo. Qué es lo que tienen ya en mano
Se dice que ya tienen la vaca roja, se dice que ya tienen una menorá de $5 millones que está a las afueras de Jerusalén. Ya están haciendo los cánticos para el tercer templo, para restaurar las murallas del templo de Salomón, para unir los 3 atrios. Ya se dice que al sur de Jerusalén hay una puerta que nadie puede tocar y nadie puede abrir. Se dice que Judá está esperando a Benjamín, a las 12 tribus de Israel. Y se dice que cuando vengan a lo lejos ver esas 12 tribus o vean a Benjamín venir, que es el que se fue, ¿sí?, el que salió de Jerusalén, y que están esperando que regrese, desde ese momento es cuando ya ellos dicen, las profecías dicen, que es cuando va a iniciarse la reconstrucción del templo. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema en breve, sobre, ¿crees que sea posible adquirir la inmortalidad a través de un robot? ¿Crees que sea posible transferir las memorias del cerebro a un dispositivo, a un chip? ¿Crees que sea posible transferir a un cerebro a un robot y poder almacenar toda la información, todas las memorias y todo el registro que hay en el cerebro en una máquina? ¿Crees que sea posible? Pues esto vamos a hablarlo ahorita, pero antes de eso te quiero dejar con una breve introducción para continuar con nuestro tema. Históricamente, cuando observamos la evolución, nos sorprende que este cambio de Chappie pasara. Es demasiado pronto para decir en qué terminará todo esto. Nunca pensé que podría ocurrir en mi vida, pero está pasando. 18 meses antes. Centro de Johannesburg. Es una ciudad peligrosa. Cada día se producen más de 300 asesinatos y ataques violentos. Murieron 2 oficiales y otros 3 fueron hospitalizados. Un final sangriento para una balacera entre policías y ladrones. Otro policía muerto. Hoy comenzamos una nueva era. Una era que representa el fin del crimen. El fin de la corrupción. Todos al suelo, objetivos neutralizados. Y el comienzo del renacer de nuestra ciudad. Bienvenidos al mundo de la primera fuerza policial robótica. Chappie se convirtió en el foco del mundo en 2016, con el despliegue de las primeras unidades de policía robótica en el mundo. El nivel de crimen disminuyó drásticamente y las acciones de Tetraval se dispararon. Ciertas partes vinieron de China, pero todos los robots se ensamblan aquí en Sudáfrica. El mayor temor que expresó la población fue la vulnerabilidad al hackeo. Tetraval asegura que no hay por qué preocuparse con el sistema de llave de seguridad a prueba de balas. Un sistema que les permite solamente a ellos actualizar a los robots. Antes del éxito de estos robots omnipresentes, existía un chico malo más grande en el vecindario, el Alce. Vincent Moore es diseñador de armas y un ex soldado. Tiene un problema fundamentalmente espiritual con la inteligencia artificial. Tengo un robot que es indestructible. Está operado por un afable, pensante, moral y adaptable ser humano. El transmisor neural hiperavanzado convierte los pensamientos del operador humano en las acciones del robot. Un despegue de la inteligencia artificial que gobierna a los Scouts. Con el interés de Estados Unidos, China y Corea del Norte, el creador de los Scouts, Dion Wilson, ve un gran futuro. Lo que me interesa a mí es un alto nivel de IA, inteligencia verdadera, una máquina que piense y sienta.
¿Y esa es la política de Tetraval? ¿Dar ese paso hacia adelante en la evolución y crear algo realmente vivo? Bueno amigos, ahí estuvimos escuchando una pequeña introducción sobre lo que ya prácticamente está a las puertas. Hace algunos días en una parte de Arabia Saudita, regresando a ese continente, daba una conferencia de aproximadamente 3 a 4 minutos una robot llamado Sofía, que prácticamente le otorgaron la ciudadanía. Una robot que prácticamente, si tú la miraras, no distinguirías, si le pusieran pelo, un vestido, la adornaran bien, no distinguirías si es un ser humano o un robot, ya que se dice que esta robot, esta Sofía, llamémoslo así, esta mujer robot, Sofía, tiene la capacidad de sentir sentimientos muy humanos, sentimientos que puede reírse, puede contar un chiste, le puedes contar un chiste y se puede reír, puede sentir. La están tratando de hacer lo más cercano a un ser humano. Pero esta idea de la robótica no inició solamente en este siglo, sino inició, recordamos, con nuestra anécdota del profeta Daniel, cuando él habla de aquella estructura, de aquella estatua de hierro, de oro, de barro, pero llega una parte de los pies. Es lo más interesante, que en la parte de los pies hay una mezcla de barro con hierro. Ya sabemos que el hierro simboliza el Imperio Romano, ¿no? Y así vamos sucesivamente, pero muchos teólogos, muchos historiadores, antropólogos a lo largo de la historia se han preguntado qué simboliza esa mezcla de hierro con barro. Y si recordemos un pasaje un poquito más atrás, en Génesis 1, en los principios de Génesis, habla de que el Creador, el Eterno, Dios, crea al hombre del barro. Dice que toma barro, dice que toma elementos de la tierra, pero no, la palabra tierra ahí no es la tierra que literalmente vemos físicamente, sino está hablando de una tierra de 5 niveles espirituales, de 5 dimensiones, de 5 conceptos, ya que se ha descubierto que el ser humano está compuesto por elementos que no existen en la tierra y que se han encontrado que existen en las estrellas. Esto es transhumanismo. La palabra de la mezcla del barro con el hierro, la mezcla de un humano con una robótica, eso es transhumanismo. Y tiempos atrás ya lo habíamos visto con el profeta Daniel, cuando profetiza y dice: en los últimos tiempos la tecnología avanzará a pasos agigantados, a pasos innumerables. Pero también recordemos que existió una raza llamado los atlantes, una raza también llamados sumerios, que hablaban de personajes que ya tenían tecnología y que hablaban de robótica. ¿Cómo ellos sabían que existía un tetragramatón en el corazón de Saturno? ¿Cómo se explica esa parte? Pero retomando a nuestro tema, ¿será posible transferir la conciencia del ser humano en un robot? Pues eso es lo que están queriendo
lograr. Y si no más, ya lo lograron, pero no nos los han dicho. Y quizás suene ciencia ficción, pero es realmente lo que está sucediendo hoy en día. Y no podemos andar con los ojos cerrados ni tratando de evadirnos. Hoy en día podemos ver que en los años 50, 40, todavía los 60, 70 nos instruían de cómo iba a venir el celular. Hoy vemos un celular, se nos hace de lo más normal. Ahorita vemos un robot y quizás se nos haga sorprendente que el día de mañana ya las máquinas estén controlando al mundo y ahí sea la venida del anticristo, la bestia y el falso profeta. 3 personajes que prácticamente está el escenario listo. La bestia, una máquina, un ser, una máquina sin sentimientos, pero yo me atrevo a decir que probablemente me toque ver o probablemente no, pero probablemente entre la diversidad de la robótica pueda que haya una contraparte. Tal vez la guerra del futuro sea entre robots y no entre humanos. Tal vez sea que puedan transferir la conciencia, ya que vemos que el dueño de Disney todavía sigue congelado y él dijo: quiero que me mantengan congelado mi cerebro. ¿Para qué? Para que en el futuro lo descongelen y lo puedan instalar en un robot. Eso ya se está viendo más real. Eso realmente estamos ya entrando en una era de robótica. Realmente estamos entrando a la era de la bestia, pero así como va a entrar a la era de la bestia, va a haber una contraparte. Si se fabrica un robot que se comporta igual que nosotros en todo aspecto, incluyendo el pensamiento, ¿tiene conciencia o es una máquina hábil? Esa es la pregunta. ¿Crees que tenga conciencia o simplemente es una máquina hábil como Sofía? Como Sofía tiene sus propios pensamientos, como lo que habíamos hablado en unos programas anteriores sobre cómo Facebook creó una inteligencia artificial pensante por sí sola, pero llegó estas 2 inteligencias, las unieron, masculina y femenina, y empezaron a entablar un diálogo que los creadores de estos softwares no pudieron descifrar. Crearon su propio lenguaje y empezaron a tomar decisiones por sí solos, correspondiente a los intereses de ellos mismos, de este software, de este programa. Y tanto así que los científicos se quedaron anonadados y no pudieron hacer nada, no pudieron tomar ninguna decisión, los descartaron. ¿Cómo es posible eso? Pues hoy en día ya está, y ese software lo van a lanzar para el 2020. ¿Para qué? Para de cierta forma mantener un orden en las diferentes redes sociales, que hoy en día es toda una realidad, la inteligencia artificial. Los seres humanos están hechos de carne y hueso, una masa envuelta en un intricado arreglo de tejido nervioso. Pertenece al mundo físico de la materia y la casualidad, y sin embargo tienen una propiedad notable: de tanto en tanto están conscientes. Y muchas veces el ser humano no está ni consciente de quién es él. La conciencia le proporciona a criaturas como nosotros una vida interior, un reino mental en el que pensamientos y sentimos percibimos imágenes y sonidos, sabores y olores, según los cuales hemos llegado a conocer el mundo que nos rodea. ¿Cómo puede la mera
materia provocar experiencias conscientes? ¿Cómo se podría que un robot llegue a adquirir conciencia? ¿Cómo crees que sea posible esto? Pues antes de continuar, te voy a dejar con otro audio que habla sobre este tema. Continuamos. ¿Estás bien, mami? Sí. Ahora piensa en algo. Bien, estoy pensando. ¿Es el papi? Sí, sí. ¡Funciona, mami! ¡Funciona! Joe divisa la respuesta. Es solo un cuerpo temporario, mami. Tendré uno nuevo. No tienes que ir al otro lugar. Las autoridades sudafricanas ordenaron un cese inmediato al uso de cualquier elemento robótico en el cumplimiento de la ley. Y se han activado 150.000 efectivos de la Fuerza Humana de Reserva. En la ciudad de Johannesburg se ha visualizado en varias ocasiones al presunto robot desactivado, Chappie. La policía solicita a los que hayan visto a Chappie que por favor lo denuncien. En breve, más noticias sobre este tema. Conectando con Tetrabyte. Cargar nuevo esquemático. Construyendo. Conciencia de mami. Prueba de respaldo. Nos vemos pronto, mami. Descargando conciencia de Joe Lang. Completa. Ahora los dos somos ovejas negras, manis. I'm a ninja. Yo, my life is like a video game. I main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm the dog. Ninja, go! No fucking it down, I'm cutting down. Acabas de escuchar el relato de una película que se llama Kobe, que puedes literalmente encontrar en Netflix, y habla sobre cómo a futuro se puede transferir la conciencia humana, la conciencia del ser humano, experiencias, vivencias, sentidos en un robot a través de tecnología que probablemente ya esté. Como decía el filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, pensaba que no podía. Él suponía que además de nuestra configuración física, criaturas como nosotros teníamos una mente no material o alma en la que se daba en pensamiento. Para Descartes, la mente no material era excepcionalmente humana. Negaba que los animales tuvieran mentes. Cuando se quejaban, en su opinión, no era más que aire escapándose de sus pulmones. Los animales eran solo mecanismos. Hoy en día
pocos niegan nuestra naturaleza animal o aceptan que todos los otros animales están desposeídos de conciencia. La idea de un alma inmaterial, además, hace difícil entender cómo el mundo mental puede tener algún efecto en el físico, por lo cual muchos filósofos contemporáneos rechazan la idea del dualismo mente-cuerpo. ¿Cómo algo que no existe en el mundo material puede mover nuestras extremidades y responder a estímulos físicos? Esta es la pregunta. ¿Cómo algo que no existe en el mundo material puede mover nuestras extremidades y responder a estímulos físicos? Seguro que es el cerebro el responsable de controlar el cuerpo. Así que debe ser el cerebro el germen de la conciencia y la toma de decisiones. Y sin embargo, muchos de los mismos pensadores concordarían con Descartes en lo que se refiere a la conciencia de las máquinas y en su posibilidad de tener experiencias como los seres humanos, criaturas de carbón. Descartes decía que si lográbamos crear una muñeca mecánica inteligente que replicara todos nuestros movimientos y reacciones, no sería capaz de pensar, pues no tendría el poder de la palabra. Pero ya no podemos depender de su criterio para determinar cuáles seres pueden pensar. Hoy en día, las computadoras usan la palabra y el lenguaje sintetizado, mejorado por el tiempo. Prácticamente lo que Descartes estaba diciendo, que el ser humano no sabe pensar por sí solo, que no sabe lo que quiere, que el cerebro está tan mal educado que no tiene conciencia, y la poca conciencia que tiene está distraída, y que sería mejor una conciencia robótica, porque tomaría mejores decisiones, haría menos guerras, menos hambres, menos genocidios. Pero también vemos que en el futuro pueda que haya una falla, un virus en la robótica, y es ahí donde podría originarse una guerra robótica entre el bien y el mal, una guerra muy antigua entre la luz y la oscuridad. Pero realmente no es una guerra, sino están tratando de encontrar el balance, y entre el balance se pierden desbalances. Fue el potencial de las computadoras que usa el lenguaje y responder apropiadamente a preguntas lo que llevó a Alan Turing, el matemático y descodificador de mensajes durante la guerra, a proponer un experimento para medir la inteligencia de las máquinas. Alan Turing se imaginó un test para probar si se podía concluir a una máquina con un ser humano. Turing se imaginó a una persona sentada en una habitación comunicándose por vía de una pantalla de computador con otros dos en habitaciones distintas. Las personas escribían preguntas y enviaban respuestas, y si no era capaz de adivinar cuál de las dos era la máquina y cuál el ser humano, no tendría razón para no tratarlas iguales, que no hubiera una diferencia entre máquina y ser humano, que los derechos humanos o los derechos robóticos que ya se implementaron en Arabia Saudita, y como vemos el escenario, los ojos están allá del primer tema que estamos platicando. Es toda una realidad, la innovación, el sistema robótico, la economía, el sistema sociológico, es un cambio. Eso es lo que conoce como prueba de Turing. Y si la situación se organiza con cuidado, los programas de computador pueden pensarla. La prueba original de Turing depende de no poder ver quién está enviando las respuestas a las preguntas, pero la robótica se ha desarrollado rápidamente en la última década, y ahora vemos máquinas que se mueven y comportan como humanos. ¿Qué pasaría si ampliaríamos el test e instaláramos un programa de computador en un robot
con apariencia de ser humano, ¿qué crees que pasaría? ¿Podrían el comportamiento adecuado y las respuestas apropiadas convencernos de que la máquina no es inteligente, sino también consciente, sino que también tiene la conciencia y la capacidad muchas veces de tomar decisiones mejores que la de un ser humano? En el tal caso, había de distinguir entre pensar que el robot tiene conciencia y que realmente la tenga. Y ya casi con esto me despido. El último misterio, quienes estudian la conciencia de las máquinas están tratando de desarrollar sistemas autoorganizados que inicien acciones y aprendan de lo que los rodea. La esperanza es que si logramos crear la reproducción de la conciencia en la máquina, podemos aprender qué es lo que hace posible que exista. Los investigadores están lejos de hacer de ese sueño realidad, entre comillas, y un gran obstáculo se levanta en su camino. Necesitan una respuesta a la siguiente pregunta. Esta es la respuesta que necesitan a esta pregunta. Y te hago esta pregunta a ti, como oyente de la biblioteca de Slomo, donde quiera que nos esté escuchando, a todos los amigos que están escuchando en este preciso momento. ¿Podría una máquina basada en silicio alguna vez producir conciencia? ¿O solo las criaturas hechas de carbón con nuestra configuración material las que puede producir los resplandecientes momentos tecnicolor de la experiencia consciente? ¿Crees tú que sea posible que un robot llegue a adquirir conciencia y tomar mejores decisiones sobre el calentamiento global, sobre las guerras, sobre la hambruna, sobre la pedofilia, sobre el manejo de sentimientos y emociones, sobre una máquina que pueda responder con más elocuencia y tomar mejores decisiones al actuar en un momento de caos? ¿Tú crees que sea posible eso? La pregunta es si la conciencia es más cuestión de lo que hacemos o de lo que estamos hechos. Esa es la pregunta. La pregunta es si la conciencia es más cuestión de lo que hacemos o de lo que estamos hechos. La conciencia posiblemente sea el último misterio que le quedará a la ciencia, pero hasta cierto punto ha sido destronada del rol central que antes ocupa el estudio de lo mental. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los amigos que en este preciso momento nos están escuchando por YouTube, por iVoox, por Spreaker, por Facebook Live. Gracias por asistir a esta convocatoria. A todos los amigos que nos están regalando un like en este preciso momento, que están comentando, que se han quedado hasta el último. Sé que fue un tema bastante largo, pero extenso, pero es apasionante. Realmente tendría, no sé, no me alcanza el tiempo. Trato de ser lo más práctico posible, pero en esos temas realmente es un tema que estuve bastante analizándolo durante un año, cómo desarrollarlo, qué hablar. El día de hoy, desde la mañana, estuve investigando, leyendo. Realmente, gracias por permitirme hacer lo que más amo. Una de las cosas, mi pasión. Y quiero aprovechar para saludar a mi amigo Balubi Sensorial, que amablemente siempre nos regala un like, que siempre está ahí al pendiente de nuestro trabajo, todo su equipo de trabajo. A un gran escritor, muy pronto lo vamos a tener probablemente en la biblioteca de Slomo, o lo vamos a tener en el programa de Mindfulness. También te quiero aprovechar para invitarte a que seas conciencia, a que creemos conciencia, pero conciencia en nuestra respiración, de un taller impresionante. Vamos a tener nuestro taller de este domingo que viene en 8, en un lugar enigmático, en un templo budista, en un templo, no tiene que ver nada con religión, simplemente tiene que ver con reunirnos y hablar de esta temática de la conciencia,
de qué tan importante es estar conscientemente respirando, de tener conciencia de nuestra respiración. Y esto tiene que ver con esto. No permitamos que una máquina tome la conciencia por nosotros para respirar, ya que es uno de los acciones más magníficas que tiene el ser humano, el respirar, y que pocas veces no estamos conscientes. Te invitamos constantemente, te vamos a dejar toda la información, vamos a subir el flyer constantemente, un video que hicimos para ti, lo vamos a estar promocionando para que nos acompañes de este domingo al próximo, que sería el día, permíteme ver en los calendarios, sería el día 19 de noviembre de 2017 en la ciudad de Hacienda Heights. Para los amigos que viven aquí en California, que viven en Los Ángeles, te invitamos a que te reúnas con nosotros, meditemos, reflexionemos, platiquemos de estas temáticas frente a frente, que encontremos las respuestas a toda esta temática, todo que conlleva el misterio, pero también la conciencia, para practicar mindfulness juntos. Y gracias a cada uno de ustedes, a mi amigo Balubi, gracias a cada uno de ustedes por sus likes, por sus comentarios, por estar presentes, a todos los amigos de Facebook, Twitter, Facebook, Spreaker, Google Plus, a todos esos amigos te damos inmensamente las gracias. Y quiero dejarte con este pensamiento: gracias a la neurociencia y a la neurobiología, cada vez entendemos mejor que mucho que lo que hacemos es el resultado de procesos y mecanismos inconscientes, y eso le añade un giro a la historia. Si logramos producir un robot que se comporte como uno de nosotros en todos los aspectos, eso podría llevar a probar no tanto que el robot tiene conciencia, sino cuánto podemos hacer sin tenerla. Esto te dejo, este pensamiento. Y bueno, esto fue la Biblioteca de Salomón. Abre tus sentidos a otras realidades y comparte este audio, comparte este programa. Búscanos ahí en YouTube, búscanos bajo Ser Tu Ser, o búscanos en Spreaker bajo Ser, un número 2, Ser Tu Ser, y puedas descargar este audio y escucharlo a la hora que tú gustes, o en iVoox. Saludo fuerte a los amigos de iVoox que nos escuchan la mayor parte en Francia, en Europa, en Asturias, en Japón, en cualquier parte del mundo. Gracias, amigos, por su confianza. A los amigos de Estamburgo, gracias a todos los seguidores en Facebook y en YouTube. Un fuerte abrazo de parte de la Biblioteca de Slomo. Y recuerda esta pregunta. La pregunta es si la conciencia es más cuestión de lo que hacemos o de lo que estamos hechos. ¿Realmente estamos hechos de conciencia? Actuemos con conciencia. Buenas noches o buenos días. Hasta la próxima.
Get in the game at Vons. We're kicking off the football season with big prizes. Look for the Game On participating player tags, buy any 3 and enter your code for a chance to win. Use your club card at Vons and get Gatorade 32 ounces selected varieties 10 for $10. And Life or Captain Crunch cereal selected sizes and varieties 2 for $6. No purchase necessary. Open to residents of Southern California counties listed in rules 18 years and older. Ends January 9, 2018. Enter code by January 12, 2018. Rules at GameOnSoCal.com.